Avanzamos, profesor, son las 8:34 de la mañana, está listo nuestro invitado. Sí, y les decía que lo que escuché de la entrevista anterior me pone el pie en el estribo para esta entrevista, porque yo sigo pensando que este país nuestro es un país de institucionalidad muy débil y además un país muy, iba a decir electoral, pero esa no es la palabra correcta, muy electorero. Entonces, cada 5 años los panameños somos convocados, los ciudadanos somos convocados para decidir el destino de quién va a administrar la cosa pública desde el órgano ejecutivo, desde el órgano legislativo, los alcaldes, los representantes. Y eso es correcto, cada 5 años se hace esa dinámica democrática. Lo que no es correcto que cada 5 años, producto de que ganó A, después ganó B, después ganó C, después ganó D, después volvió a ganar A. Producto de eso, que cada 5 años se cambien las estrategias, los planes, los proyectos, y así es muy difícil, si no es imposible avanzar. Y como dijo Flor, uno de los mejores ejemplos lo tenemos en educación. Cada 5 años llega un ministro y dice, borra todo lo que hizo el anterior, que lo que yo traigo sí sirve. A mí me da la impresión, y se lo voy a preguntar ahora a nuestro invitado, que en turismo creo que no es diferente. Cada 5 años hay un debate nuevo, hay una polémica nueva, y no hay continuidad. Y entonces después nos preguntamos por qué los ticos nos dan la vuelta y nos llevan como 30 años de ventaja, por ejemplo, en materia de turismo. Don Fernando Duque, presidente de Promtour, está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Profesor Cabrera, ¿cómo le va? Bien. Muchas gracias por la invitación aquí a participar a su programa. Lo que estaba usted hablando acerca de la continuidad con música a mis oídos, porque precisamente ese es el tema que nos lleva a donde estamos hoy día en Panamá. Todos los panameños nos maravillamos de este país, de lo que puede ofrecer como en atractivos turísticos, en localización, en lo que es la conectividad que tiene con aerolíneas, y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no estamos mejor en turismo? Yo creo que hay que mirar un poquito para atrás para saber dónde estamos hoy día parados. Y en efecto, a través de un clamor de lo que es la empresa privada, los grupos hoteleros, los grupos involucrados en el turismo del sector privado, por años clamaron de que pudiésemos tener una estrategia sostenible. Antes del año 2017, que es el año en que se promulga la ley que crea el Fondo de Promoción Turística de Panamá, las políticas o las estrategias de turismo, en efecto, eran cambiantes. Cada administración eran intermitentes, o sea, Panamá aparecía en un periodo de administración de gobierno, teníamos una campaña por 2 años, cambio de gobierno, y con el cambio de gobierno, cambio de equipo y cambio de estrategia y de mensaje, lo cual no se puede hacer en menos de 2 años, 3 años, porque entonces tienes que licitar, contratar la nueva campaña, la nueva publicitaria, y entonces el país se apagaba por 3 años y volvía a aparecer a 2 años y 3 años apagado, y esa intermitencia es lo que nos llevó a no haber sido un destino turístico más exitoso como nos merecemos serlo. En el año 2017 se crea la ley bueno, que valga la redundancia, que crea el Fondo de Promoción Turística, se aprueba. Y de ahí en adelante, ¿y qué es lo relevante de esta ley? Que esta ley pretende darle continuidad a las estrategias de mercadeo, promoción y venta del país, de la República de Panamá, fue más allá de las administraciones de gobierno. ¿Por qué? Porque está conformado de una junta directiva que, al igual que el Canal de Panamá, los periodos de los directores no vencen con cada administración, sino que son escalonados. Entonces, cada administración va reemplazando directores, pero hay continuidad en todas las estrategias que se van llevando a cabo y no cambia la administración del fondo tampoco. Ahora bien, eso es una parte importante para poder llegar a hacer lo que estamos haciendo. La otra parte importante también es que al fondo se le dote de los recursos que puede llevar a cabo todas las estrategias en una manera consistente, porque si bien la estructura se mantiene igual, necesitamos tener los recursos para poder entonces llevar a cabo todas las acciones que se planean y se organizan, porque son acciones de varios años. O sea, en materia de turismo,
Esto no es prender la luz, entrar a un cuarto y prender la luz. O sea, necesitamos tener unas estrategias consistentes y sin los fondos no podemos llevar a tener eso. Hasta ahora hemos tenido a Dios gracias, pues hemos contado con los recursos que hemos necesitado para poder llevar a cabo, pero bueno, estamos en un momento en el país en que los recursos son escasos, las tributaciones han disminuido y hay retos por doquier. Y el tema del turismo no es como un canal de Panamá, que es un activo donde todo el mundo enfoca y sabe que ahí está. El turismo es algo que es una población entera. Entonces, los representantes a veces se confunden quién verdaderamente es el turismo. Yo les voy a decir muy sencillo, el turismo es el país, es la economía entera. A diferencia de un canal de Panamá, que es un gran activo y a Dios gracias tenemos ese activo en este país, el turismo verdaderamente permea, lo importante es que permea a toda la población, al productor, al transportista. No es un tema de solamente los grandes hoteles, como la gente cree. En realidad el turismo depende de gente, una población que se active y pueda dar el servicio que todos esos turistas llegan, restaurantes, bares, o sea, es una cosa verdaderamente que te aumenta el consumo, es traer exportación, o sea, es un producto de exportación, porque el dinero que llega al turismo no es dinero del país, es dinero que viene de afuera. Y eso creo que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Dinero que viene de afuera. Sí, hacia adelante, digo, y hemos escuchado hasta la saciedad, ahora con todos estos retos que tenemos hacia adelante, de, bueno, el país hacia dónde va a ir, de los clústeres que se sabe que tenemos que el Panamá enfocarse, está todo lo relacionado a logística y turismo. Turismo verdaderamente lo que va a ayudar a crear empleos en este país. O sea, el país de Panamá, si miramos hacia atrás, nosotros vemos que cada vez la creación de empleos en el sector privado ha ido mermando. O sea, las condiciones del país han ido cambiando o no, o sea, para no mejor, o también han ido, o faltan hacer cambios estructurales para poder fomentar que nuevas empresas, nuevas industrias se creen en el país y aumentar esos empleos o esas actividades económicas sostenibles que ayuden a crear los empleos. El turismo es una de esas actividades. Y como digo nuevamente, es una actividad que permea a lo largo de toda la economía y es inmediato el impacto del turismo. Se me quedó también por fuera la parte de lo que es el comercio, o sea, lo que es tiendas, o sea, lo que le llaman en inglés retail, que también es muy importante. Y Panamá en años anteriores pues, fue un destino muy importante en ese sentido. Mi única preocupación, don Fernando Duque, con el turismo es que sí es plata que viene de afuera, plata que pone mucho plata circulando, pues genera mucho empleo, pero caramba, también le encarece la vida a los que viven en la ciudad que es turísticamente atractiva. Yo creo que eso es un tema de que, digo, se habla de que encarece, el turismo encarece, pero en general los países en el mundo, y voy a hablar del primer mundo, todos ven el turismo como una porción importantísima en sus economías. Y miren el tema de la pandemia, ¿qué elemento ha sido más disruptivo o relevante en los últimos años? El tema de la pandemia. Y los países cerraron. ¿Y cuál fue la razón de los países en Europa y quiero decir también Estados Unidos que comenzaron a abrir sus fronteras y abrirse? Fue el turismo, la presión económica de no tener el turismo en las temporadas altas. Bueno, administraron su llegada de viajeros y ahí están. O sea, hoy día todo lo que escuchamos es el flujo de personas que están viajando en Europa, de América a Europa por la temporada alta y, bueno, de igual manera pues a Estados Unidos también, que las infraestructuras de turismo no están preparadas, los aeropuertos, las aerolíneas, porque es tanta la gente que está llegando, pero esa gente que está llegando llega a dinamizar ya y a potenciar las economías. Francia, España, Italia, o sea, son países que dependen del turismo enormemente. ¿Es un problema presupuestario o es un problema de voluntad de querer hacer las cosas? Yo creo que es un tema de presupuesto definitivamente lo primero que tengo que decir, porque si los dineros fueran amplios, pues aquí estarían. Yo no puedo pensar de otra cosa que el gobierno que ha hablado infinitas veces de que el turismo es una de las actividades más importantes y ellos respaldan el turismo y entienden la importancia del turismo, que no haya una voluntad de hacer el turismo, darnos el dinero. Lo que hay que cambiar es el pensamiento de que la promoción turística es un gasto.
La promoción turística es una inversión. Sin esa inversión, nosotros no estamos en el radar de la gente que está tomando decisiones en el mundo a dónde quieren ir. O sea, uno tiene que sembrar esa semilla, tiene que mostrar atributos, tiene que hacer una labor de venta directa, indirecta, traer aerolíneas que vengan, que se interesen en venir a Panamá y al venir a Panamá promuevan los viajes a través de sus estructuras de promoción de destino. Y es importante, es una maquinaria compleja que requiere tener esos fondos. Eso es una inversión. Entonces, tenemos que cambiar el chip que hay de que hay que reducir los gastos y por ende hay que reducir entonces la promoción turística. No, la promoción turística va a representar esa inversión. Cada dólar tiene un efecto multiplicador de la cantidad de gente que comienza a llegar al país. Y lo estamos viendo. Edwin, tú haces un ejemplo. En el año 2020, este país, con que cerramos las puertas al mundo, el nivel de viajeros que llegó a Panamá en septiembre de 2020, que fue el mes de más bajo llegada de personas, fue un 98% menos que ese en el 2019. 98% menos. Después de eso comienza a relajarse y comienza lentamente a una curva ascendiente a aumentar el número de viajeros, pero no es hasta que comienza la campaña de promoción turística que comenzó en noviembre del año pasado, que esa curva que venía muy lenta comienza a agarrar un giro ascendente. Hoy día, o sea, nosotros comenzamos el año en 43% menos de llegadas de lo que había en el año 2019. 2019 lo que estamos tomando en cuenta como el año cero. Entonces, todo lo demás es como nos tratamos de comparar hasta que pasemos el 2019. Entonces, en enero éramos 43% menos de llegadas. Hoy día estamos a 11% menos de llegadas de lo que había en el año 2019. O sea, verdaderamente una recuperación astronómica y esperamos que para noviembre de este año ya pasemos las cifras de 2019 y continuar esa curva. Hombre, necesitamos también tener una continuidad en lo que venimos haciendo y lo venimos haciendo bien. Y es ese tema, esa promoción que se está llevando a cabo de manera internacional que tenemos que mantenerla. Casualmente, señor Duque, aquí hay alguien que le manda una serie de preguntas. Una de esas es, ¿qué acciones concretas ha hecho Prontour para incentivar el turismo en los países vecinos? Por ejemplo, Colombia, dice, para que esa gente venga a Panamá. Bueno, Colombia es uno de los países de nuestro mercado objetivo. O sea, tenemos a Estados Unidos principalmente y eso es una realidad. La gente que más viene a Panamá con mejor poder adquisitivo viene de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país que alimenta el turismo de los países principales de destino de la región. O sea, Costa Rica y México. República Dominicana tiene un componente europeo diferente, pero lo que es México, Costa Rica, Colombia es un mercado norteamericano. Colombia sigue siendo un país, y nuevamente el flujo de llegadas que tiene Panamá de Colombia es un flujo importante, el segundo país que mayores llegadas produce a Panamá. Colombia tiene una particularidad en este momento y hay que entender, Colombia el peso está devaluado, Panamá es una economía dolarizada, Panamá, ni para los panameños a veces es barato, entonces eso es un reto que tiene Panamá en este momento para los mercados sudamericanos cuya moneda está más debilitada, el dólar se ha fortalecido, entonces no hemos apagado esa luz, eso es algo importante que hay que explicar, seguimos con eso, sin embargo, pues en nuestras acciones en general podrán verse que no estamos apoyando un destino o el otro, en realidad Prontour ha reducido el nivel de inversión que teníamos previsto para este año por un tema de el presupuestario. Nosotros esperábamos recibir para este año 20 millones en aporte, no lo hemos recibido, estamos básicamente con dineros que se habían recibido en años anteriores, en el año 2020, por ejemplo, un año que no hubo gasto porque no hubo en qué gastar para publicitar el destino, entonces nos quedó eso en caja, en el fideicomiso, y es lo que hemos venido usando. Pero para este año esperamos recibir los dineros que requerimos para poder mantener estas acciones. Y dice que Prontour no participó de la gira reciente que se hizo para vender a Panamá el Black Weekend. Mire, nosotros no podemos, hay tanta plata y hay tantas prioridades. Hay montones de sinergias que tenemos que poner nuestros recursos. Nosotros recortamos este año $5 millones de la campaña publicitaria. Nosotros este año tenemos en caja $17 millones y tenemos 23, o sea, nos faltan $4.8 millones para poder netear entre los compromisos que hemos adquirido
y el dinero que tenemos existente. Algo tiene que, no podemos estar en todo, desafortunadamente, y eso es una realidad. Nosotros esperamos que nuestros aliados en el gobierno entiendan la urgencia de darle los fondos a Prontour. Nosotros necesitamos realmente para este año, para continuar, para renovar el contrato de campaña internacional, 10 millones de dólares. Necesitamos 5 millones de dólares para renovar los acuerdos con las aerolíneas. Eso es importantísimo, mantener esos acuerdos de cooperación, se llaman COA. Alrededor de ello tenemos otras acciones también, el tema de las ferias. Las ferias internacionales, hemos estado comenzando a cancelar los viajes a las ferias internacionales, nuevamente por el tema de fondos. Yo creo que al final ya hay que entender que todos tenemos que hacer una vocería unida para poder que los fondos son por ley, ¿por qué no se los dan? Vengan y nos den los fondos que requieren. Pero son fondos por ley que les corresponden, ¿por qué no se los dan? Hay una ley que dice exactamente que tienen que darnos 20 millones de dólares, sin embargo, no los hemos estado recibiendo. Sentido, Flor. 120 millones de dólares en presupuesto nos cuesta la Asamblea, que no genera un empleo, genera botellas, pero empleo no. Mientras que Prontour no tiene los fondos necesarios para promover y en consecuencia generar empleo. Esos son los contrasentidos de este país. Y entonces después no saben por qué los critican. Pero esos son los contrasentidos que tiene el país. Y yo lo he dicho varias veces, o sea, si yo fuera el presidente Cortizo, o si yo fuera miembro del equipo de trabajo del presidente Cortizo, mi obsesión sería generar empleos. Eso tiene que ser una obsesión, porque un país tan chico con mucha gente desempleada es una bomba de tiempo. Pero, bueno, aquí estamos en Belén de los Pastores. No entiendo. Óigame, don Fernando, antes de la pandemia, yo me acuerdo que yo asistía al Biomuseo. Sí, el Biomuseo. Y Copa, la línea aérea, anunciaba una figura que se llama Stopover. Y entonces ahí lo explicaron, me pareció interesante. O sea, la persona sin ningún costo adicional, si vas en Panamá y se queda un día, 2 días, no sé cuánto tiempo, y entra a Panamá y demás, no tiene costo y luego sigue hacia su destino. Esa figura del Stopover, no sé por qué se me antoja pensar que va a poder tener más fuerza cuando el ramal del metro que llega hasta el aeropuerto esté funcionando. ¿Eso es así? Mira, me alegro que hayas tocado el tema del stopover, porque fue una de las iniciativas más importantes que se ha llevado a cabo para aprovechar esa infraestructura de aeropuerto que tenemos, que es una realidad. Es un aeropuerto que en su momento traía 14, 15 millones de pasajeros a través para conectar, y no lo estamos aprovechando. El stopover, en efecto, fue una iniciativa que se logró hacer con Copa, para poder que sin ningún costo, los pasajeros que cuando al momento están haciendo su reservación, les apareciera de que está este tema del stopover y pueden parar en Panamá para que lo hagan con tiempo. O sea, estas paradas no ocurren porque alguien va al aeropuerto y de repente ve un banner de Panamá y decide quedarse. No, todo el mundo tiene ya su itinerario hecho. O sea, que con tiempo se puede hacer. Quien comenzó a hacer eso fue Islands Air para Islandia. Y lo hice hecho con gran éxito. Entonces fue un tema verdaderamente de emular lo que ha funcionado en otros lugares y lo llegamos a hacer con muchísimo éxito. El stopover está por vencer. Nosotros tenemos interés en renovar eso. Eso es parte de las acciones que queremos llevar a cabo, porque o sea, es una locura no aprovechar el tráfico que genera Copa conectando a toda América y que no paren en Panamá. Las aerolíneas siempre cobran, cuando uno hace paradas va cobrando, y eso lo sabe todo el mundo. O sea, tú no puedes pretender viajar a Miami y después a Nueva York y que te cueste el pasaje igual. Esa parada te cuesta. Copa lo que hizo fue eliminar ese costo adicional y los hoteles se unieron ofreciendo paquetes para que la gente que estaba diciendo quedarse en el país pudiera aprovecharlo. El metro, por supuesto que mejora. Me llegara a metro, por supuesto que mejoraría, porque obviamente, o sea, la llegada a Panamá todavía es un poquito, como le llaman, un punto de dolor, ¿no? O sea, el tema de cuando uno llega, claro, que si el tema de los taxis y lo otro, y el metro realmente es algo que te lleva y te deposita, y sobre todo viajeros que son más conscientes con el dinero, ¿no? Entonces te llega y rápidamente y te lleva seguramente. Así que, oiga, ¿y tienen estadísticas de cuánta gente utilizó ese stopover? Sí las tenemos. Nosotros tenemos el stopover eso comenzó hacia el 2000, a principios del 2020,
Y me acuerdo en ese momento, eso fueron aproximadamente como unas 38.000 reservaciones que se hicieron en ese momento, en los meses, de primeros meses. Fue impresionante. Se reactivó después en el 2021 y hemos venido con eso. Las últimas cifras no las tengo a mano, pero el efecto que ha habido ha sido muy positivo. O sea, no quiero errar en decir una cifra que no es, pero estamos hablando de decenas de miles de pasajeros que se han bajado a Panamá para conocer que de otra forma no lo hubieran hecho. Ha tenido buen impacto, entonces. Muy buen impacto. Entonces, muy buen impacto. Sin duda, el ramal del metro pues será un factor clave. Para nacionales y extranjeros, porque de verdad te eliminas el No, para tráfico que puede haber. Para nacionales ni hablar, pero yo estoy pensando, imagínense que un extranjero se monta en ese ramal, hace el transbordo en San Miguelito, se monta en la línea 1 y se baja ahí en medio del Hotel del Panamá, el Hotel Continental, del Hotel Llega Albrook, del Bristol. Y llegas a esa, o llega y aterrizas en esa terminal que impresiona a cualquiera. La terminal nueva de Aeropuerto de Tocumen, hay que reconocer, una terminal que eleva la imagen, el sentido, la sensación de llegada al destino Panamá, pero eleva a otro nivel. O sea, ¿cuántas otras terminales en América Latina son comparables a esas? Verdaderamente no conozco, pero yo he estado yendo a México recientemente, México, Ciudad de México, que es una ciudad de 28 millones de habitantes, y este aeropuerto, esa terminal, pues, es una terminal realmente que yo pienso que los mexicanos quisieran tenerla ya también. Oiga, está Prontura enfocado en el proyecto Marca País. ¿Cómo no? Mira, la Marca País es un proyecto que arrancó en el año 2000, principios de 2021. Este país jamás, increíble, pero cierto, jamás había desarrollado una marca turística. Y voy a explicar lo que es una marca turística. Marca turística no es un eslogan. Marca turística no es My name is Panama. My name is Panama es un eslogan. El eslogan tiene que ser basado en los atributos que se generan o que se desarrollan en lo que es la marca turística, que es lo que define un destino. ¿Qué es definir un destino? Es agarrar lo que representa ese destino. ¿Qué ofrecen atractivos físicos, turísticos, cultura, gastronomía? Tienes tema de patrimonio histórico, o sea, todos los atributos que tiene el país, la gente, la idiosincrasia. Entonces tú metes todo eso, haces un análisis y te sale lo que es la esencia del destino. Y con esa esencia del destino, la marca turística, quiero decir, no es algo que cambia en el tiempo. La marca es la esencia del panameño, de lo que es Panamá. Entonces podremos hacer campañas en el tiempo, pero todas van a ser basadas en esa marca turística que ya se desarrolló. Entonces el eslogan que nosotros adoptamos para este momento fue vive por más, o sea, live for more. O sea, Panamá es un país divertido, es un país interesante, cultura, gastronomía, es dinámico, tenemos naturaleza enorme. Entonces, el vive por más es realmente este tema del viajero consciente que quiere ir a un lugar para aprender, para integrarse en su cultura, en todo lo que ofrece el destino. Entonces, eso te da una experiencia de vida adicional que si solamente fueras a un destino donde vas a ver una selva y vas a estar viendo llover y no tiene pues mayor actividad. Panamá está en el Parque Nacional, son Parque Soberanía, en el Metropolitano, perdón, en la mañana, y en la noche estás en la azotea de un bar, una discoteca en Casco Viejo. Entonces, estas cosas distinguen el país. O sea, igual en Tierras Altas, en Bocas del Toro, toda esa vibra del Caribe que tiene Bocas del Toro, que tienes mar, tienes palmas, pero tienes toda una actividad alrededor de eso, una energía, y por eso sale el tema Vive por Más, que es el eslogan que estamos utilizando para promover el país. Oiga, ¿y está haciendo Prontura algo para atraer o traer a Panamá más aerolíneas de bajo costo? Mira, la misión de Prontour no es exactamente traer aerolíneas para el país. Eso le corresponde a la Autoridad de Turismo, le corresponde a la Dirección Aeronáutica Civil. Nosotros, lo nuestro, y no a veces mucha confusión de cuál es la misión de Prontour. La nuestra es la promoción. ¿Y qué es la promoción? Es la campaña de mercadeo y la labor de ventas. Esa parte de aerolíneas todavía, bueno, si un día pues se le da Prontour, pues lo haremos, pero todavía recae sobre la Autoridad de Turismo, quien es que tiene que estar
manejando el destino. Se llama, nosotros hoy día somos, cuando se crea PROMTUR, a la autoridad de turismo se le quita la responsabilidad de promover el destino internacionalmente. Entonces, la autoridad de turismo queda con lo que se llama el manejo del destino y la planificación del destino. Manejo del destino tiene que ver con todo este tema de aerolíneas. Entra en eso, entra con el tema, por ejemplo, de las leyes, tiene que ver con el tema del ordenamiento que tiene que haber, la coordinación que tiene que haber con las diferentes instituciones, migración en el aeropuerto, la cantidad de personas que tiene que haber, los tiempos de llegada, la experiencia del turista que sea placentera, y tiene que ver cada uno de los, llaman los puntos de dolor en el recorrido de un turista que llega a Panamá hasta que se va, y cómo se resuelven. Los puntos de dolor en inglés le dicen el pain point. Entonces es aquellos tropiezos que da el turista, y acabo de decir el tema, por ejemplo, la llegada al aeropuerto es importante cuando vas a un lugar y no tienes señalización en inglés, no tienes señalización en las calles, las aceras, cómo están, para que la gente pueda caminar. El turista no quiere moverse en automóvil, el turista quiere caminar, quiere experimentar los destinos donde va, y esa parte es importante, el casco viejo, la parte de la basura, todas estas cosas, en realidad es lo que hace es manejar un destino para que sea apto para atractivos turísticos. Entonces, esa labor es muy importante. Esa labor no puede no estarse atendiendo con la mayor prioridad porque ya estamos haciendo un trabajo activo de promover el destino y va a comenzar a llegar la gente. Y lo que queremos es que la gente cuando postee y hable de Panamá, hable bien, hable que la experiencia fue placentera, que la gente fue amigable. ¿Cómo hacemos que desde que migración hasta el transporte público y todo el mundo sonría cuando ve un turista? Eso es un trabajo de concientización nacional, que la gente vea en el turista algo importante que le beneficia directamente. Entonces, ese trabajo de concientización le toca a una autoridad de turismo que es el regente Ahí yo del le voy turismo a decir nacional. algo, don Fernando, que yo creo en eso, pero creo más en la importancia de tener objetivos claros. Porque caramba, no me digan que Panamá es un país o una ciudad más insegura que justamente México DF. México DF, si hay algo inseguro en México, si hay un estado que ha estado a las puertas de estar declarado estado fallido, ha sido México, ¿no? Sin embargo, tiene un potencial de turismo brutal, ¿no? O sea, millones de gente en materia de turismo. Nueva York no podemos decir que es una ciudad segura, ni Washington DC tampoco, pero tienen sus atractivos turísticos y hay claridad de objetivo. Entonces, a mí me parece que en Panamá, si bien es cierto, la sonrisa es importante, pero creo que es mucho más importante la claridad de objetivos, o sea, qué es lo que queremos lograr. O sea, y yo termino este tiempo que nos ha dado Fernando Duque en la mañana de hoy, muy importante, por cierto, por lo que nos ha compartido, entender por qué Costa Rica nos lleva prácticamente 30 años de ventaja, porque han tenido continuidad, porque han sido institucionales, por lo menos en el turismo, no sé en qué otras cosas más, pero en el turismo han sido constantes, han sido invariables de gobierno a gobierno, con todos los matices de gobierno que han tenido y con todo lo que políticamente a veces se estresan en Costa Rica, pero en materia de turismo son invariables. Nosotros, como somos los que más sabemos, cada 5 años cambiamos de estrategia. Y ahí están los resultados. Sí, bueno, mira, Parece que la vamos a claridad hablar de objetivo es la los clave. objetivos que tenemos que llevar a cabo son claros. Y eso, nuevamente, si no lo he comentado, pero lo voy a decir ahora. Los objetivos son aumentar la llegada de viajeros a Panamá, aumentar los días de promedio de estadía en Panamá, porque eso te rinde más que ese visitante que se quede 3 días o que se quede 12 días, es más dinero que le sacas a esa persona que llegó y que escuchó tu mensaje para tomar la decisión de venir a Panamá. Y lo otro es el gasto promedio que cada turista te traiga, porque eso realmente es la métrica. Para este país, en el 2019, el turismo era 11% del Producto Interno Bruto. Hoy día estamos alrededor de un 5 o 6%. La meta es poder llegar a un 9% a final de este año. Entonces, sí tenemos una meta clara de lo que necesitamos hacer. Y entonces viene el tema, bueno, ¿y cómo llegamos a hacer eso? ¿Cómo lo hizo Costa Rica? ¿Por qué lo hizo México? ¿Por qué lo hizo? Mira, yo voy a hablar del tema o sea, yo creo que las economías entienden claramente cuál es su vocación, o los gobiernos entienden que dentro del marco económico que tienen, dónde pueden ellos ser mejor, más efectivos. Puerto Rico nunca le dio mayor interés, era el mismo caso de Panamá, era la pelea interna o qué sé yo, de gremios y de temas, o sea, y Puerto Rico a raíz del huracán, hace 5 o 6 años, entendió que tenía que buscar un norte, y entonces crea
hizo los mismos pasos que hizo Panamá. Crea una organización paralela a la autoridad de turismo de ellos para poder entonces desarrollar la promoción y crear esa continuidad que necesitaba. Porque ellos vieron que el turismo era la salida del hoyo donde estaba metido Puerto Rico. Puerto Rico, acuérdense, cuando se van todas las farmacéuticas de Puerto Rico, cuando cambian las leyes fiscales de Estados Unidos, la economía de Puerto Rico se vino abajo, colapsó. Entonces ellos vieron ese norte. En otro contexto, Cuba, cuando cae el bloque soviético, Cuba apuesta al turismo europeo, español principalmente, alemán, para poder entonces reemplazar todas las dádivas que le daba la Unión Soviética en ese momento. Costa Rica, acuérdense las devaluaciones en el año 80, con Carazo, terrible, o sea, el país realmente, y Costa Rica entendió que eso era el norte y donde ellos tenían que apostar al turismo. La bendición y lo malo que tenemos Panamá en materia para desarrollar el turismo es que nunca hemos tenido esa crisis, porque siempre hemos tenido una economía comparativamente boyante, no hemos tenido hiperinflaciones, no hemos tenido esta crisis económica en el pasado. Y entonces nunca el turismo lo vimos como una forma de realmente el país desarrollarse. Nos enfocamos en otros modelos económicos, el tema de la banca, que estaba aquí en Panamá, las firmas de abogados internacionales, tenemos el tema eventualmente vino el tema de los puertos y logística y todo. Entonces el turismo, realmente nunca las administraciones le han dedicado la energía, el esfuerzo y la dedicación para crear una política continua. Y eso de política continua es lo clave. Una vez que el Estado entiende que esto es importante, entonces crea las políticas para darle continuidad y que no sea este vaivén de cambio de administración y decisiones que nos ha estado permeando en el pasado. Esperamos que aquí adelante eso sea diferente y creo que estamos en el camino correcto al haber creado PROMTUR y ahora necesitamos nuevamente pues que el apoyo sea completo también en la parte pues de recursos que vamos a necesitar para terminar el año como debemos. Don Fernando Duque, muchas gracias, muy amable.